Bien, estamos en esta temporada hablando de sendas antiguas. Hemos hablado de varias cosas y la semana pasada tuvimos la visita de la familia Robles. Y ellos, quieran o no, pero hablaron de sendas antiguas. Porque es algo a lo que el Señor desde el inicio de su palabra nos llama y a lo que nos envía también. Y yo creo que en este tiempo el Señor nos ha estado desafiando y haciendo volver a eso que por ahí, por buscar cosas nuevas, cosas novedosas, a veces empezamos a dejarlo de lado. Y nos lleva otra vez a esos puntos donde dice, quiero que vuelvas ahí. Quiero que vuelvas a tu primer amor, quiero que vuelvas a la palabra, quiero que vuelvas a buscarme a la intimidad, quiero que vuelvas, ¿no? Porque en realidad está todo ahí, mis hermanos. Hoy en día, y lamentablemente, muchos se levantan, con los cuales hay que tener mucho cuidado, con doctrinas, con pensamientos, con cosas que son por ahí hasta quizás muy llamativas, atractivas, pero a veces cuando lo ponemos en el filtro de la palabra del Señor no pasan la prueba. No pasan la prueba. Como yo le decía la otra vuelta, este pastor que enseñaba a poner en un frasquito el pedido de oración y es brujería, porque el Señor en ningún momento nos llama a hacer cosas como esas. Entonces, el Señor, si hay algo a lo que nos está diciendo es, vuelvan a las sendas antiguas. El Señor, cuando habla de sendas antiguas, no habla de cosas viejas, no habla de estructuras antiguas, no habla de formas, habla de principios. Habla de cosas a las cuales nosotros no nos podemos desviar. El camino, como escuchábamos la otra vuelta con Gabino, ese camino que es estrecho, que tiene su dificultad, pero es el camino que nos lleva a la vida. Y hay cosas en las cuales no nos podemos perder. ¿Es ahí o ahí? El camino ancho lleva a la perdición, el camino estrecho lleva a la vida. ¿Sí? Y hoy quiero hablar de uno de los principios espirituales que tenemos que no perder de vista nunca, y es la fe. ¿Sí? Por eso la palabra se llama fe que persevera. Fe que persevera. Y quiero que me ayude, vamos a ir a leer Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26, que es un pasaje muy, muy conocido. Y dice así: un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Este pasaje, cuando Emi me comentaba
de lo que habló Alejandro la semana pasada, inmediatamente se me vino. Inmediatamente fue algo que dije, por acá hay algo que el Señor quiere hablarle a la iglesia. Continuando un poco quizás con lo que Alejandro habló la semana pasada. Hermanos, Jesús vino a impactar la tierra. Por eso que en la historia hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Ningún otro hombre, ni siquiera ningún otro evento ha sido tan grande como para dividir la historia en dos. Un antes de Cristo y un antes de Cristo. Y un después de Cristo. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Así como en nuestras vidas, el otro día charlaba con los chicos que le estoy haciendo el discipulado, en nuestras vidas también tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Y si podemos identificar claramente cuál es ese antes y ese después, qué lo divide, ese día que lo divide, entonces tengo que decirte que naciste de nuevo. Porque hay un antes y un después de Cristo. Y Jesús vino e impactó la tierra. Nada pudo oponerse a lo que el Señor vino a hacer y a consumar el propósito para el cual vino. En este párrafo nosotros nos encontramos con un Jesús ya muy popular, donde iba la gente lo seguía, donde iba la gente quería verlo, quería estar ahí, quería saber quién era este hombre que estaba revolucionando todo. Y entonces lo encontramos que está en Capernaum, o en otras versiones va a decir Cafarnaún, no importa, es la palabra lo mismo. Y habían venido a ese lugar, y como un detalle que pone acá el evangelista, habían venido de todas partes fariseos y doctores de la ley. No sé si esto se armó así como un congreso de disertación de la Escritura, no sé si se organizó de esa manera o cómo se enteraron, cómo es que tenemos esta escena en una casa llena de fariseos y de maestros de la ley, de doctores de la ley, esa casa rodeada de muchísima gente, Jesús ahí como el protagonista. No sé cómo se llegó a eso, pero era lo que provocaba a Jesús. Era lo que hacía el Señor. Su presencia era tan impactante que cambiaba los ambientes, que impactaba en todo lugar. Y se armó esto y vinieron de todos lados, de Judea, Jerusalén, de toda la región ahí, hasta 200 kilómetros habían viajado para ir. Y no era fácil eso. Había que ir hasta allá en aquellos tiempos donde se iba o a caballo, o en burro, en carreta, o caminando. Pero algo pasaba y Jesús fue el motivo de todo eso. La Escritura, el hecho es que había muchos conocedores de la Escritura y estaban en esa casa recibiendo la enseñanza de Jesús. También estaba toda la multitud alrededor, mucha gente, que seguramente también muchos no eran de ahí. Y podemos situar que había gente que eran curiosos, estaban ahí viendo a ver qué pasaba, ¿no? A ver si hay algo que nos sorprenda. Los curiosos, estaban también los que, tenían ganas de aprender algo. Estaban seguramente los que querían probarle. Y estaban los que realmente necesitaban. Pero había una multitud. Porque eso genera el Señor. Que entre todos los que lo buscan, vamos a encontrar grupos así. Y ante este panorama, llegan estos 4 hombres cargando una camilla con un hombre paralítico.
Imagínense llegando con esa camilla los cuatro y de repente se encuentran ahí delante con una multitud rodeando la casa donde está Jesús. No se nos dice los nombres de estas personas, no se nos dicen si eran amigos del paralítico, si eran parientes, si eran vecinos, no se nos dice nada. Pero sabemos que esos hombres llegaron a ese lugar con fe. Con una fe que decía, Jesús está allá adentro y Él puede sanar a nuestro amigo o a nuestro pariente o lo que sea. Pero llegaron hasta ese lugar y se encontraron con una situación quizás inesperada. Capaz que pensaron que iba a ser más fácil llegar hasta donde estaba Jesús. Pero estaba totalmente rodeado el lugar al punto que no sabían por dónde entrar y qué hacer. Y hermanos, yo quiero hablarles en esta tarde acerca de la fe, porque todos tenemos situaciones en las que necesitamos muchas veces que Jesús intervenga. Todos. Ya sea una enfermedad, ya sea una situación económica, una situación familiar, lo que sea, todos necesitamos algo en lo que Jesús intervenga. Y este pasaje nos habla de algunos principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir hasta Jesús, porque sabemos que Él es el que nos puede ayudar. Porque a veces no es solamente ir así nomás y Jesús, si te sobra un poquito de tiempo, ayúdame. Si tenés un poquito de poder de sobra, que se te caiga para mi lado. No es eso. Porque a veces nuestras oraciones son un poco así. Y estos hombres llegaron hasta ese lugar con fe, pero esa fe podría haber terminado ahí. Podrían haber dicho, bueno, lo intentamos, chao, ¿no? Pero no fue así. No fue así. No se dieron por vencidos. Y hermanos, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que ante esa necesidad de que Jesús intervenga y el ir nosotros hacia Él, se van a presentar obstáculos. Va a haber obstáculos. Porque el enemigo es el primero que quiere sabotear los planes de Dios para tu vida. El enemigo es el primero que quiere sabotear que vos no recibas lo que Él te quiere dar, lo que Dios te quiere dar. El enemigo es el primero que quiere cortar todo ese avance para que recibas lo que Dios sí quiere darte. Y va a haber obstáculos. Ellos llegaron, pero entre ellos y Jesús había una multitud. Una multitud. El primer obstáculo era sortear esa multitud, que era la que estaba afuera de la casa. Sortear esa multitud, y como ya dijimos, estaba compuesta de mucha gente con variadas motivaciones. Algunos habían ido a ver, a chusmear, otros habían ido a escuchar a ver si se alcanza a ver algo, a escuchar algo, otros sospechaban de Jesús y otros sí eran los que necesitaban, pero estaban todos ahí con distintas motivaciones. ¿Cómo paso este primer obstáculo sin quedarme y ser uno más del resto? El primer obstáculo es no quedarte siendo uno más. Porque ellos podrían haberse quedado ahí. Bueno, está listo, llegamos hasta acá, esperemos a ver si pasa algo, si no pasa nada, bueno, nos vamos. Podrían haberse quedado siendo uno más de la multitud. Un caso más.
Y a veces siento, y lo digo para mi propia vida, que me quedo siendo uno más. No logro pasar el primer obstáculo. Quizá no me esfuerzo lo suficiente para pasar ese primer obstáculo y no ser uno más del montón. Y para no ser uno más del montón, necesito tomar acciones. Muchos vienen a Jesús, pero pocos son los que son tocados por el Señor. Y lo vemos en muchas de las historias bíblicas que Jesús estaba rodeado de gente. Muchos venían hasta Él, pero pocos eran tocados. Pocos recibían lo que habían venido a buscar. Muchos se quedaban siendo parte del montón. Y hermanos, no porque el Señor sea selectivo, a vos sí, a vos no. Sabemos que el Señor es soberano, Él hace su voluntad, pero a veces escondemos tras esos argumentos nuestra falta de fe, nuestra falta de esforzarnos. Si el Señor quiere, ¿verdad? Dios es soberano, Él dirá. Pero a veces el Señor dice, sí, yo soy soberano y te quería dar lo que venías a buscar, pero no te esforzaste. Si tan solo hubieses avanzado, si tan solo te hubieses esforzado un poquito para no ser uno más del montón, yo estaba dispuesto a dártelo. Hermanos, para salir de entre el montón, tengo que animarme, tengo que tener valor y jugarme por eso que voy. Tengo que poder arriesgarme y hacer lo que otros no están haciendo. Porque esos muchachos, no sé si eran grandes, si eran chicos, no sabemos mucho de ellos, pero ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Hay que seguir. ¿Cómo? Mira, el único lugar por donde hay es el techo. Sí, pero ¿y cómo hacemos? Y vamos. Subámonos arriba del techo, rompamos el techo. Es la única oportunidad que tenemos que intentarlo. Eso es una mentalidad que no se da por vencido y es empezar a hacer lo que otros no están haciendo. A veces queremos que Dios nos bendiga, queremos el toque del Señor, queremos que el Señor intervenga en nuestras situaciones, pero no estamos haciendo algo distinto. No nos estamos arriesgando a hacer lo que otros no están haciendo. La pregunta es, ¿quiero ser uno más del montón? ¿O como estos hombres poder sortear ese primer obstáculo? Poder sortear la multitud. Y acá podemos citar muchos ejemplos, pero por ejemplo la mujer con el flujo de sangre. Ella también pudo haberse quedado como una más del montón. Sin embargo dijo, no, yo tengo que avanzar, yo tengo que llegar hasta Jesús, tengo que tocar su manto, yo sé. Y se arriesgó y pasó por en medio de la multitud y no se quedó como una más del montón, sino que pudo conseguir aquello que fue a buscar. Y hoy el Señor nos habla en una primera instancia de esto, hermanos. No te quedes como uno más del montón. No te quedes ahí. Esforcémonos y arriesguémonos a ir y hacer lo que los demás no están haciendo. Arriesguémonos a ir por aquello que realmente queremos que pase. Estos hombres en fe
pero también por amor a este que estaba en la camilla, se arriesgaron, fueron, avanzaron. No seamos uno más del montón. El segundo obstáculo eran los que estaban adentro con Jesús, los religiosos, los conocedores de la ley. Porque más allá de que define acá como doctores de la ley, fariseos, sabemos que eran religiosos. Y que también entre ellos estaban algunos que quizás seguramente querían escuchar a Jesús y aprender, pero sabemos cuál era el espíritu de ese tiempo de esta gente. Y todos eran religiosos y querían probarlo a Jesús siempre, tratar de boicotear todo lo que él enseñaba y decía. Eran religiosos. Estos religiosos, y como lo vemos en el contexto en toda la escritura, se creían los dueños de la verdad. Si hay algo que lo religioso manifiesta siempre es querer ser los dueños de la verdad. Estos eran los que estaban en primera fila interrogando a Jesús, probándolo, sospechando de él. Quizás algunos pocos sí estaban ahí para recibir. Pero hermanos, lamentablemente la religión siempre ha sido un obstáculo entre Dios y las personas. Volvernos religiosos nos convierte en obstáculos para aquellos que verdaderamente buscan al Señor. Volvernos religiosos nos vuelve obstáculos que la gente que verdaderamente viene a buscar al Señor tiene que saber sortear por encima de nosotros o de aquellos que son religiosos. Como yo les he comentado en otros momentos, cuánto dolor me ha causado cuando veo o sé de iglesias que capaz que no le permitieron la entrada a alguien porque no venía vestido de traje y corbata. O le cerraron la puerta porque no venía, no sé, en condiciones higiénicas o lo que sea. O cuando ya empezaron a asistir, no, porque usted tiene que hacer esto, esto y esto, y si no, no puede. Y le cerramos la puerta. En vez de hacerle el camino más fácil para que lleguen a Jesús, se lo trabamos, se lo complicamos. Y si hay algo que nosotros tenemos que ser, mis hermanos, es ser facilitadores para llegar hasta el Señor. Facilitadores. Que nuestra forma, porque nosotros lamentablemente siempre tendemos a convertirnos en religiosos. A veces decimos, no, nosotros no somos religiosos porque no hacemos esto, pero después nos terminamos convirtiendo en religiosos porque hacemos otras cosas. Y la vida en el Espíritu es vida en libertad. Y es vida que acerca al Señor a las personas. La religión es muy burocrática para que la gente se acerque al Señor. De hecho, lo estuvimos viendo en el estudio que hicimos hace un tiempito con algunos hermanos. La religión oficial, por ejemplo. Para que la gente se acerque al Señor, primero tiene que acercarse a un santo, ¿no? El que esté más o menos acorde a su pedido. Y ese santo, en teoría, tiene que hablar con la Virgen María. Y la Virgen María tiene que hablar con Jesús. Y Jesús tiene que hablar con el Padre. O sea, hasta que llega allá el mensaje, es una burocracia espiritual. Es peor que las oficinas del gobierno, de acá de la municipalidad, ¿no?
Y Dios dice, es tan sencillo. Es tan sencillo. Y la complican tanto. Iglesias donde la gente no puede buscar al Señor si no es a través del pastor o del apóstol o del profeta, ¿no? Y no es lo que la palabra nos enseña. El Señor sigue diciendo, es tan sencillo. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así de sencillo. Mientras nos acerquemos al Señor con un corazón contrito, humillado, humilde, buscándole a Él, hermanos, siempre vamos a ser recibidos. Siempre vamos a ser escuchados. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es palabra del Señor Jesús. Cuando vamos a Él, Él nunca nos va a echar fuera. Cuando vamos a Él, Él nunca va a decir, no, no tengo tiempo para vos ahora. Volvé mañana. O volvé a ver mi agenda en 20 años. Nunca va a decir eso el Señor. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso que podemos ir siempre, sin ninguna burocracia, sin ningún obstáculo. Los obstáculos los pone solamente el hombre, pero no Dios. Solo esto es necesario, mi hermano. Un corazón quebrantado, un corazón que se humilla, que reconoce que el Señor es grande y Él es el Señor y tiene poder y es más que cualquiera de nosotros. Un corazón que se ha quebrantado por las distintas circunstancias, quizás hasta se ha roto. Un corazón que quizás fue tratado por una enfermedad, fue tratado por una opresión, fue tratado por una situación familiar, fue tratado por algo matrimonial o económico. Ese corazón está dispuesto, porque es un corazón que dice, yo ya hice todo y ya no tengo nada más para hacer. Ya en mis fuerzas no puedo. Y ese corazón es el corazón que deberíamos tener siempre. Más allá de que quizás hoy ya hayamos superado todo eso, pero nuestro corazón nunca tiene que dejar de estar quebrantado y humillado delante del Señor. Nunca. El día que nuestro corazón se vuelva soberbio delante del Señor, créanme que ese día no nos va a escuchar. Porque la palabra lo dice, no está ahí, chicos, pero dice que Él al soberbio lo rechaza, pero al humilde lo recibe. Un corazón así es recibido. Y yo creo que estos muchachos, estos 4, iban con un corazón, junto con el paralítico, ¿no? Con un corazón de decir, ya lo intentamos todo, pero sabemos que Jesús nos puede ayudar. Él nos puede ayudar. Y había que vencer estos 2 obstáculos. Había que vencer el primer obstáculo de no quedar siendo uno más del montón, y luego vencer el obstáculo de lo religioso. Porque imagínense que si ellos hubiesen entrado, si la gente se hubiese hecho así, un costado, y ellos hubiesen pasado por la puerta principal, se iban a encontrar con los religiosos. Y los religiosos seguramente le iban a decir, no,
Jesús no puede atenderlos ahora. Está en otra cosa más importante con nosotros, que somos los doctores de la ley, que somos los maestros y que somos los que conocemos. Vuelvan en otro momento. Había que pasar ese obstáculo también. Segundo punto, fe en acción. Nada detuvo a estos hombres y aplicaron el principio de la perseverancia. No se detuvieron a causa de los obstáculos. Buscaron la manera de llegar a Jesús, se subieron al techo, lo rompieron haciendo un agujero y por ese agujero bajaron al paralítico y lo pusieron ahí en el medio, delante de Jesús, en medio de todo lo que estaban ahí y delante de Jesús. Eso es fe. Eso es fe. Esa es la fe que el Señor está esperando ver. Es la fe que se esfuerza y dice, si hay que romper un techo, rompamos un techo. Si hay que jugárnosla, hay que jugarla. Y me encanta ahí en el versículo 20, cuando Jesús le dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué les dijo? ¿Qué dice? Al ver él la fe de ¿quién? Del paralítico. La fe de ellos, de los 4. La fe de esos 4. Y hermanos, quiero que te vayas con algo hoy. Tenés que transformarte en un camillero de fe. En un camillero que junto con otros, porque esto se hace de a grupos, se hace con otros, pero un camillero para llevar a Jesús a aquellos que necesitan y que no pueden llegar por sí solos. Porque hay gente, hermanos, hay incluso hasta hermanos de nuestras propias congregaciones que a veces no pueden solos, que están paralíticos espiritualmente y necesita que otros hermanos lo porten en una camilla y lo lleven hasta Jesús en fe. Porque muchos no pueden solos. Y cuanto más gente que no conoce al Señor. Gente que no conoce. Necesita que nosotros nos pongamos en acuerdo quizás con otros más. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Subámoslo a la camilla. Llevémoslo entre los 4 o entre los 3 o los 2, los que sean. Pero vamos, llevémoslo. Porque solo no está pudiendo. Porque solo no va a llegar. Porque la parálisis espiritual lo ha tomado por completo. Y estoy hablando, hermanos, de gente que quizás conozcamos. De hermanos que quizás venían y ya no vienen. De gente que hoy está en esa situación de parálisis espiritual. Y necesita que camilleros lo vayan a buscar. Lo vayan a buscar. Al ver él la fe de ellos. De ellos. Y creo que es una buena identidad para nosotros llamarnos camilleros. De hecho, en mi estado de WhatsApp le puse eso y no lo saqué. Creo que lleva como 10 años ahí. Camillero del Señor.
Porque he entendido mi ministerio de esa manera, hermanos. Sea que predique, sea que discipule, sea que haga lo que haga, siempre voy a ser un camillero llevando a alguien al Señor. Siempre. Si doy un curso como lo hemos dado, estoy llevando gente al Señor. Si estoy predicando aquí, estoy llevando gente al Señor. Si salimos a predicar a la calle, estoy llevando gente al Señor. Si estoy aconsejando, pastoreando de alguna manera, estoy llevando gente al Señor, y siempre lo hago desde este punto de camillero, llevando con fe y esperando que el Señor haga en esa persona lo que yo no puedo hacer. Porque estas personas, estos 4, era solamente llevarlo, porque más que eso no podían hacer. Pero tuvieron fe. Tuvieron fe. Y si nosotros los llevamos, Jesús los sana. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros los llevamos, Jesús los sana. Nosotros los llevamos, Jesús le habla. Nosotros los llevamos, Jesús lo restaura. Nosotros los llevamos, Jesús lo levanta. Nosotros los llevamos, Jesús sana su familia. Nosotros los llevamos, Jesús restaura su matrimonio. Nosotros los llevamos, Jesús hace la obra. Y eso es lo que nos tenemos que transformar, camilleros. El Señor no nos está pidiendo que hagamos nosotros la obra y el milagro. El Señor lo hace. Él solamente te quiere decir, llévalo hasta mí. Llévalo hasta mí. Anímate a pasar la primera multitud, anímate a pasar los religiosos, anímate a subir hasta arriba, anímate a romper el techo y anímate a bajarlo donde yo estoy. Y yo hago la obra. Y qué bueno que será cuando el Señor diga, al ver la fe de Nueva Vida, dijo, sé sano, levántate, te perdono los pecados, todo. Al ver la fe de los jóvenes, el Señor dijo, levántate, te perdono los pecados. Al ver la fe de los matrimonios, el Señor dice, levántate, te perdono los pecados y te restauro. Al ver la fe de las mujeres, y el Señor dice, levántate, te perdono los pecados y te restauro. Y así, solamente llevándolo hasta Él. Llevándolo a Él. Es lo que nos está pidiendo el Señor. Jesús vio la fe de un equipo. La fe de hombres que se pusieron en acuerdo. Y hermanos, hay un poder tan grande en el acuerdo. Hay un poder tan grande en decir, che, ¿vamos a hacer esto juntos? Sí, vamos. Y el Señor obra en medio de eso. Por eso que la iglesia nunca se trata de llaneros solitarios. La iglesia siempre es, vamos juntos. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, pero siempre vamos juntos. El Señor fue conmovido por ver a esos 4 trayendo a su amigo. Yo me imagino, ¿no? Jesús estar ahí enseñando todo, de repente empiezan a caer piedra, polvo, la paja que estaba en el techo. ¿Qué está pasando? Y de repente un agujero ahí, todos mirando esa escena, y baja un tipo ahí colgado, ¿no? Imagínense, ¿no? Y todos los fariseos, porque eran grandes hombres, doctores de la ley, importantes. Y Jesús los mira y entiende lo que está pasando. Entiende que no había otra manera. Y ellos se animaron. Y al ver la fe de ellos, levántate. Tus pecados te son perdonados. Acá nos encontramos, hermanos, con
4 hombres que trabajaron en equipo, que tenían fe, que se salieron del montón, que tuvieron coraje y valor. Encontramos 4 que trabajaron con el principio de la unidad. Porque si hay algo a lo que el Señor llama a la iglesia es a la unidad. Nada que esté dividido va a prosperar, enseñó el Señor. Pero cuando 4 se ponen de acuerdo, logran mucho. Un principio de la oración misma: si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. El acuerdo, basta con eso solamente. Por eso cuando alguien dice, hermano, ayúdame a orar por esto, y se ponen de acuerdo en orar, créanme que van a tener respuesta. Si hay acuerdo y oran en ese acuerdo, va a haber respuesta. Hermano, en cuanto a los principios de la unidad y del acuerdo, también tenemos que saber que eso puede ser atacado. Porque ellos allá en la casa se pusieron de acuerdo, vamos, tenemos la camilla así, lo pusieron al paralítico, se miraron entre todos, vamos, y empezaron a caminar hasta donde estaba Jesús. Pero cuando llegaron, se encontraron con la multitud. Y ahí es donde puede venir el desánimo, la frustración, la queja. Pero en el poder del acuerdo avanzaron. Esto no nos va a detener. Nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos fe que el que está allá adentro lo va a salvar, lo puede levantar, lo puede sanar. Sigamos adelante. Y buscaron la manera hasta llegar al techo y hacer lo que hicieron. Aquel paralítico, hermanos, nunca podría haber llegado a Jesús solo. Necesitaba de algunos que lo ayuden. Probablemente, como les dije al principio, eran amigos, conocidos, familiares, no sabemos. Pero era gente que se puso de acuerdo, que tuvo fe para ir. Era gente que dijo, esta es nuestra oportunidad. Era gente que anhelaba que este paralítico se sanara. No, ya estaban cansados de verlo en esa situación y decir, pobre lo que tiene que vivir. Pobre no puede disfrutar de la vida, pobre no puede hacer nada. Y cuando uno ama, las situaciones de esa característica duelen. Y estos dijeron, esta es nuestra oportunidad, y entendieron que ese era el tiempo kairos para ellos. Porque el concepto del tiempo kairos se traduce como el momento de la oportunidad. Ahora es el tiempo. No sabemos cuándo va a volver Jesús. Hoy está acá, no sabemos mañana. Y no sabemos si lo vamos a volver a ver. ¿Es ahora o nunca? Hoy es el tiempo de la oportunidad. El tiempo kairos es eso, tiempo de la oportunidad. En griego hay 2 palabritas para hablar de tiempo. Una es cronos, que es el tiempo medido, de ahí viene cronómetro. Pero el tiempo kairos es el tiempo de lo oportuno. Ahora es ahora, no me la puedo perder. Tengo que hacer algo ahora. Si no lo hago ahora, lo pierdo. Y estos hombres entendieron que ese era el tiempo kairos. Ese era el tiempo en el que el Señor iba a hacer algo. El tiempo en el que Él podía hacer algo. Y no lo desaprovecharon. Muchas personas, hermanos, no pueden llegar por sí solas. Vuelvo a reiterar. Personas que quizás no conocen al Señor, pero también muchos otros que habiéndole conocido hoy están en una situación de parálisis espiritual y necesitan
amigos, hermanos, que oficien de camilleros, que lo pongan en la camilla de la oración, y no solo de la oración, sino de cualquier tipo de esfuerzo que haya que hacer para llevarlo a Jesús, y que Jesús lo sane, que Él lo sane. El Señor está llamando equipos de fe, equipos de camilleros, hijos de Dios arrojados, valientes, capaces de sortear obstáculos, capaces de romper techos en ayuno, en oración, para poner delante del Señor a los que necesitan y que les perdone los pecados. ¿Seremos eso? ¿Serás un camillero? Si el Señor hoy te dice quiero que seas camillero, ¿vas a ser camillero? Por último, perdonar pecados, sanar. La palabra dice entonces los escribas y los fariseos, porque el Señor Jesús cuando lo bajaron dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces dice, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, las dos cosas. Hizo las dos cosas. Lo más fácil y lo más difícil. Todos esperaban que Jesús sanara al paralítico cuando lo bajaron. Sin embargo, Jesús dijo lo que nadie esperaba. O sea, cuando bajaron al paralítico, y en esa condición, todo el mundo esperaba que Jesús diga, levántate y anda. Sin embargo, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Epa, y a los de arriba, ¿qué? ¿Cómo? No era lo que esperaban escuchar. Pero los religiosos inmediatamente comenzaron a carburar, a murmurar, a criticar, a acusarlo de blasfemia. Por eso que Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados? ¿O decirle a este paralítico, levántate y anda? Y uno desde una óptica quizás con poco conocimiento del Señor, uno puede decir, bueno, es más fácil decir, te perdono los pecados. Porque si nos tocara a nosotros, hermanos, ante alguien que quizás cometió una ofensa a mi vida, y yo lo puedo ayudar, quizás está pasando una situación económica difícil, es más fácil quizás decirle te perdono y no ayudarlo materialmente. O es más fácil decirle te perdono y no orar para que se sane. Pero esa es nuestra óptica. Esa es nuestra manera de ver las cosas. Para Jesús, lo más difícil no era decirle levántate y anda. Lo más difícil era decirle, te perdono los pecados, porque eso que él estaba declarando sobre ese muchacho, sobre ese hombre, debía concretarse en la cruz del Calvario. Se iba a consumar en la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario para Jesús era sufrimiento, dolor y muerte. No era fácil.
Al punto que en el huerto del Getsemaní el Señor dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. No era fácil. Hermanos, a veces no tomamos dimensión de lo que significa la cruz. Y la cruz, créanme que en el momento en que Jesús muere en la cruz, así como en la tierra dice que se oscureció todo y tembló y de los sepulcros se levantaron muertos resucitados, en el universo hubo un sacudón terrible. El creador, el autor de la vida, moría. No me entra en la cabeza. ¿Qué es más fácil? Jesús dijo: ya hice lo más difícil. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad, potestad en la tierra para perdonar pecados, también voy a hacer lo otro. Levántate y anda. E inmediatamente se levantó, tomó su camilla, salió caminando entre todos los obstáculos que en un principio había. Salió caminando como un milagro, como una maravilla, y toda la gente diciendo: wow, hemos visto maravillas en este día. Pero muchos de ellos vieron a ese paralítico caminando, pero no todos se dieron cuenta que salió perdonado de sus pecados. Y créanme, hermanos, que lo más importante que la iglesia tiene que predicar es el perdón de pecados. Porque podemos sanar a una persona en oración, o sea, Dios lo sana, pero si esa persona no acepta a Cristo en su vida, se va a ir al infierno sana. Lo más importante es predicar el perdón de los pecados. Nuestro evangelio, hermanos, es el arrepentimiento de pecados. No podemos predicar un evangelio que no hable del arrepentimiento de pecados. Y hoy veo que hay un evangelio que se está predicando en donde Dios es bueno, en donde Dios te ama, en donde Dios esto, pero no se está predicando la gravedad del pecado. Y muchos se transforman en fans, en seguidores de Jesús, pero no se han arrepentido de sus pecados. Y ahí está el mensaje más difícil. ¿Qué es más fácil para la iglesia decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Hoy en día para la iglesia parece que es más fácil decirle: levántate y anda. Y no estamos predicando el evangelio del arrepentimiento de pecados. La gente tiene que encontrar en Jesús al Señor que puede perdonar sus pecados. Porque esos pecados son los que los condenan. Esos pecados son los que, si no son quitados, si no son lavados por la sangre del Cordero, son los pecados que los van a mandar al infierno. Y si hay algo que el evangelio del reino predica, es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Si los músicos quieren ir pasando, la iglesia, por lo tanto, mis hermanos, debe presentar a este Señor que perdona pecados y que tiene poder
para todo lo que lo necesitemos. Hoy el Señor nos habla y quiere que volvamos a esta senda antigua de predicar el Evangelio como tiene que ser predicado. De transformarnos en camilleros que aman, que tienen fe, pero que llevamos a la gente al mensaje verdadero. No podemos predicar a un Dios bueno solamente. Tenemos que predicar a un Dios de justicia, que ama, pero que aborrece el pecado. Tenemos que predicar a un Dios que entregó a su Hijo para que por medio de la legalidad que Él iba a hacer en la cruz, nosotros seamos salvados, perdonados, redimidos. Porque si el Señor Jesús no hubiese venido y no hubiese pagado con su muerte, nosotros estaríamos perdidos. Iglesia, prediquemos. Si vamos a la palabra en el libro de los Hechos, vea las prédicas de Pedro, de Pablo, de los discípulos. Todos decían: arrepiéntanse. Porque ese es el gran problema del ser humano. Si llenamos una iglesia diciendo que Dios es bueno, hermanos, estamos mintiendo. Dios es bueno, pero estamos hablando una verdad a medias. Dios te puede sanar, sí. Invitamos a la gente: vengan, oramos por ustedes. Pero si esa persona no conoce al Señor y no se arrepiente de sus pecados, se va al infierno. ¿Y sabe qué va a pasar? Que Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Volvamos al principio de la fe. Avancemos, no seamos uno del montón. Avancemos, no seamos religiosos y venzamos lo religioso. Avancemos, animémonos a subirnos a los techos y romperlos para llegar hasta Jesús. Convirtámonos en camilleros del Señor, porque hay muchos que necesitan que lleguen hasta el Señor. Convirtámonos en una iglesia de camilleros, de grupos de camilleros que agarren esa camilla con paralíticos y los lleven hasta Jesús. Y también, hermanos, prediquemos el Evangelio como tiene que ser predicado, en arrepentimiento y perdón de pecados, porque para eso vino Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo que podemos estar en tu casa. Gracias porque podemos, Señor, escuchar tu voz. Y hoy has hablado claro, papá. Ayúdanos a volver a estos principios de tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia de fe. Una iglesia que te cree y que sabe que sos vos el único que puede intervenir con poder para restaurarnos, para sanarnos, para sacarnos de toda situación que necesitemos tu intervención. Sabemos, Señor, que no hay otro lugar. Sos vos y nadie más que vos, Señor. Señor, ayúdanos a ser una iglesia de camilleros, de hombres y mujeres que nos animamos a agarrar esas camillas con paralíticos y en fe avanzar llevándolos hasta ti, Señor. Danos el amor para agarrar esas camillas. Danos el amor para no darnos por vencido.
y danos la fe para avanzar. Y Padre amado, ayúdanos a presentar tu evangelio completo. Un evangelio que es de poder, pero un evangelio que nos llama al arrepentimiento de pecados. Un evangelio que nos puede dar una vida plena, pero un evangelio que nos hace ver el valor de la cruz, de lo que pasó allí en la cruz y por qué pasó, por qué el Señor tuvo que morir. Llévanos a ese evangelio, Señor, en el cual podemos verte constantemente, en el cual, Señor, predicamos un Dios real, un Dios que puede cambiar vidas, pero más que eso, puede salvarlas, puede hacer que vayan a una eternidad contigo. Que seamos conscientes de que ese es el evangelio que nos pedís predicar. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Tómese un tiempo ahora para orar a solas. En algo Dios te estuvo hablando esta noche.